¿Qué tal amigos? Yo soy Fer. Yo soy Jan. Y hoy en Casa Nueva, porque escuchamos todos sus comentarios y nos dimos cuenta de lo molestoso que es el ruido, entonces salimos y conseguimos una casa nueva. Sí, ya no tenemos los efectos de sonidos de tener un camión de la basura pasando en medio de nuestras explicaciones. Ahora, ¿cómo uno hace para conseguir una casa nueva? ¿Cómo hicimos? Obvio que comprándola, pero el resto de los mortales no podemos realizar esta operación de un solo pago. Para eso tienes que tener mucho dinero. Y todos sabemos qué tan caro están las casas o las propiedades en Panamá. Por eso utilizamos la figura que se llama préstamo hipotecario. Fer, ¿qué te parece si hablamos hoy entre tazas de préstamos hipotecarios? Obvio que vamos a hablar de préstamo hipotecario si eso es un guión y ya está escrito. Estás huevado. Y así empieza Entre Tazas. Es que ¡ping! ¿Qué pin qué? Entre Tazas. ¡Pam! Ahora, todos en algún momento hemos escuchado el concepto hipoteca, préstamo hipotecario. Inclusive, y yo soy culpable de eso, hasta la tenemos, pero realmente no conocemos la definición como tal, pues el concepto, ¿qué es? O sea, I don't know. entonces yo voy a recurrir a tus 20 años en la Facultad de Derecho, donde la mayor parte del tiempo probablemente ni estudiaste, para que me expliques qué es un préstamo hipotecario. Entendiendo de que en el término legal o concepto de préstamo hipotecarios no tenemos un solo concepto, sino que tenemos dos. El primero es el de préstamo, en el que una persona se obliga a pedir, pero se obliga a devolver algo que ha pedido prestado. Ya sea un objeto o dinero. Y tenemos el concepto de hipoteca, el cual consiste en la garantía que se utiliza por parte de la persona que te presta sobre el bien que estás utilizando para ser financiado. Quiere decir esto de que tenemos dos contratos. El contrato principal, que es el contrato de préstamo, en el cual tú le solicitas dinero, en este caso al banco, para que te preste, y el contrato de hipoteca, en el cual utilizas la hipoteca, es decir, la grabas, la das en garantía para que el banco pueda recuperar en el tiempo que te ha otorgado, que tú cumplas en devolverle el dinero. Wow, qué interesante y, Really? interesante y de verdad que sí valió la pena los 20 años, ¿no? Medianamente. Token, I get it now. I don't get it. Ahora, entendiendo el concepto, yo me pregunto, y tal vez mucho de nuestra audiencia No. se preguntará, ¿de cuándo viene esto? O sea, porque esto tuvo que haber empezado en algún lugar. ¿A alguien se le ocurrió esta idea? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Por supuesto que las tres personas que nos siguen deben de preguntarse de dónde viene esto. Y no está más de decir de que, al igual que todo lo que es la estructura conceptual de muchas de las figuras legales que tenemos en nuestra época, vienen de los griegos y los romanos. Como la lechuga romana también viene allá. Siguiendo con el término de la palabra hipoteca, entendemos de que proviene del griego hipotekis, que significa lo que está oculto, lo que está grabado, lo que está por debajo. Y significa pues de que el mismo era utilizado, pues fueron los romanos realmente los que comenzaron a trabajar el concepto de hipoteca como una forma en la cual los deudores pudieran terminar de cancelar aquello que habían pedido prestado, es decir, cedían la propiedad de sus construcciones, de sus casas, de sus huertos, cualquier tipo de propiedad sobre un bien en el donde habitaban para que pudieran satisfacer a sus acreedores. Recordemos que en el tiempo de Roma lo peor que podía pasar era de que si no lograbas cancelar una deuda, podías perder tu condición de ciudadano y quedar siendo esclavo. Así que era mucho mejor dar tu bien o donde vivieras o el huerto en el que trabajabas como como medio para satisfacer o cancelar la deuda. Wow, interesante. Y lo que más me llama la atención es que viene ya desde un tiempo en el cual quizás el sistema o el arreglo económico, social era distinto a los que hay hoy en día, y esta figura se ha ido adaptando a través de la historia
a los diferentes sistemas, ¿no? El feudalismo y ahora lo que viene, Sí, ¿no? de hecho, en la Edad Media fue en donde se comenzaron a registrar este tipo de operaciones ya de una manera más formal. Entonces, pues, ya las instituciones que prestaban dinero ya registraban esto como una operación propia de ellos, en la cual condicionaban, pues, la retención de dicha propiedad en la medida que tuvieras la capacidad de cancelar la deuda que hubieras adquirido con ellos. Interesting. Ahora, eso como la historia en general, pero ¿qué hay de la historia de Panamá, no? De la República de Panamá. Por supuesto que no tengo idea, pero tú nos vas a ayudar. I did not expect that. Bueno, como siempre, monografías.com, el Rincón del Vago y todos nos hicieron la tarea. Y lo que pudimos averiguar un poquito de este tema es que en Panamá, pues en la época republicana, posterior a 1903 hacia acá, los dos primeros bancos vienen por ahí por el año de 1904, que increíblemente el primero es un banco extranjero, el Citi. Qué raro. Solo Oh, que en ese tiempo no se llamaba Citibank, tenía otro nombre. Y luego un par de meses después aparece el Banco Nacional de Panamá, el BNP. Nada más que no se llamaba BNP tampoco. Tenía otro nombre, Banco Hipotecario. Véalo abajo, como por siempre, siempre se nos queda la exacto. información. Exacto. Y como la vez pasada, ya esto lo vamos a editar y nunca se edita. Exacto. Eso es lo importante. En fin, entonces ellos dos fueron los que empezaron a dar este tipo de producto bancario, ¿verdad? Inicialmente. Ya con el tiempo entraron otros bancos extranjeros, también se fueron y ya por allá por los años 30 arranca la caja de ahorro. Que primordialmente era para ahorro, pero luego empezaron a dar también este tipo de productos. Entonces, ahí es que en la etapa, en Panamá empieza esto, ¿no? Excelente. Exactly. También, viendo un poquito de la estadística de la Superintendencia de Banco y de su último reporte con respecto a este tema, sale a relucir un dato interesantísimo. De la cartera de saldo de la banca privada, que va por allá por los 55 mil millones, o sea, 25 centavos, una cosita sencilla, ¿no? Sí, exacto. Esa cartera constituye la cantidad de dinero que yo probablemente nunca tendré en mi cartera. Como debe de ser. Bueno, de esa cantidad, 18 mil millones, más o menos el 30%. Y eso Wow. que esa cantidad incluye préstamo agropecuario, minería, o sea, todo. Paréntesis, recuerden que préstamo hipotecario hace alusión al bien inmueble, de tal forma de que un cultivo, una casa, aunque no sea de tu primera residencia, entra dentro de esta categoría. Y es una cartera, como bien lo ha explicado Fer, muy significativa en la banca panameña. Entonces, por eso, entendiendo la importancia y en el aspecto económico que tiene esta cartera tan grande, es necesario hablar de este tema, ¿no? Por supuesto que sí. Pero creo que por ahora lo podemos dejar hasta allí. No sé si te parece o quieres agregar algo más. Solamente una cosa, entendiendo la importancia que tiene el préstamo hipotecario, ¿a dónde podría yo ver cuáles son las mejores tasas de préstamo hipotecario, Fer? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Eso es algo que te voy a responder en nuestro próximo episodio. Por ahora lo dejamos hasta ahí. Gracias una vez más por sintonizar Entre Tazas. Entre tasas. ¡Ping!